Un ácido es una sustancia que es capaz de ceder catión hidrógeno. La reacción de disociación de un ácido se puede escribir de la siguiente manera. De manera genérica escribimos una A con el hidrógeno que es el que va a ser disociado. Cuando se disocia me queda con cargas negativas, que esa base conjugada se va a denominar, más el catión hidrógeno que fue liberado al medio, lo que hace que la sustancia sea ácida. Se puede escribir también con intervención de la molécula de agua. El ácido más una molécula de agua da como resultado, como productos, esa misma base conjugada, más el catión hidrógeno está como incorporado a la molécula de agua. ¿Sí? En vez de tener H2O, tengo H3O, tengo ese hidrógeno en esa molécula, con una carga positiva. Es muy importante que ustedes sepan escribir estas disociaciones de los ácidos y sepan que estas especies tienen que tener siempre los signos. El negativo el anión y el positivo el catión. La base, fíjense que el ácido tiene como resultado esta base conjugada, esta especie que se llama base conjugada, es al revés, y la base va a tener como resultado una especie que se llama ácido conjugado. La base es una sustancia capaz de captar ese catión hidrógeno o ceder aniones oxidrilos. La reacción de disociación de una base es la siguiente. Lo escribimos de manera genérica, como una B, o H, que es el grupo oxidrilo, que se disocia en el ácido conjugado con carga positiva más el anión oxidrilo con carga negativa. Fíjense que el ácido libera el catión hidrógeno o hidrogenión que tiene carga positiva y la base libera el oxidrilo que tiene carga negativa. La otra forma de escribir esta reacción es la base con agua, en donde un hidrogenión de la molécula de agua se va a fraccionar en un hidrogenión y en un hidroxilo, oxidrilo, y el hidrogenión va a ir a la base y va a quedar libre el oxidrilo. Entonces, el resultado es en esta especie el mismo, ¿sí? Se libera oxidrilo, o quedan en el medio disueltos, libres oxidrilo. Bueno, en general, esta primera reacción corresponde a las bases inorgánicas, los hidróxidos, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, y esta segunda reacción corresponde a las bases orgánicas, las anilinas y otros tipos de compuestos orgánicos que tienen este comportamiento básico o alcalino, también lo mencionamos, cuando interviene la molécula de agua. La molécula de agua tiene una particularidad única, que es la siguiente. Cuando reaccionan dos moléculas de agua, se produce esta reacción de producir un ion hidronio más un ion hidróxido. Esta reacción le da a la molécula de agua la propiedad que se denomina anfótera o anfotérica, que significa que tiene la capacidad de comportarse al mismo tiempo como ácido y como base. Porque fíjense que está captando un catión hidrógeno y al mismo tiempo está cediendo. ¿Sí? Entonces funciona como ácido y como base. Pasamos a definir el concepto de pH. El pH es una medida de la acidez o de la alcalinidad de una solución. Alcalinidad y basicidad son sinónimos. Se calcula de la siguiente manera. Es el menos logaritmo decimal de la concentración de catión hidrógeno, siendo esta concentración en molaridad, en moles por litro. De manera análoga a la definición de pH se define el pOH, que va a ser el menos logaritmo, pero de la concentración de hidróxido. Hay una relación entre estos dos números, entre estos dos valores. El pH y el pOH tienen valores que no tienen unidades,
son valores adimensionales, y existe una escala que vamos a ver a continuación, de pH, que llega hasta 14, ¿sí? De 0 a 14. Este número 14 tiene que ver con una constante que no la vamos a revisar en este momento, pero sí tienen que saber el valor de eso, que se relacionan entre sí con lo que tenemos aquí abajo. Tanto el pH como el pH, bueno, son números adimensionales, como dije, y la suma de ellos es igual a 14. Muchas veces vamos a tener que pasar de pH a pOH o viceversa, y lo que nos relaciona esos dos valores va a ser que su suma es igual a 14. Bueno, tenemos una escala de pH donde 7 es el pH neutro, es el pH del agua. De 0 a 7 vamos a tener soluciones ácidas, y de 7 a 14 vamos a tener soluciones alcalinas o básicas. Tengan en cuenta que como es un logaritmo con signo cambiado, ocurre que cuanto mayor es la concentración de ácido, menor va a ir siendo la concentración del pH. Y por otro lado, al estar en escala logarítmica, cuando cambio un valor en la escala de pH, por ejemplo, pasar de pH 2 a pH 3, en concentración molar, ese cambio está haciendo 10 veces. Los ácidos pueden ser fuertes o débiles. En esta parte vamos a ver los ácidos o bases fuertes. ¿Qué implica que un ácido sea fuerte? Que se disocia totalmente. Que yo todo lo que tengo al inicio de la reacción va a desplazarse 100% hacia los productos. Si yo pongo, por ejemplo, en este caso vemos el ejemplo del ácido clorhídrico. Es un ácido porque al disociarse libera hidrogeniones al medio. Si yo tengo, como en este caso, 0,15 molar de ácido clorhídrico al inicio de la reacción, luego de que transcurre la reacción, voy a tener como reactivo nada. Y como producto, esos 0,15 molar tanto de catión como de anión. Para calcular el pH en estos sistemas de ácido fuerte, es simplemente hacer el menos logaritmo de este valor de concentración que tiene que estar en molaridad. Si está en otra unidad de concentración, hay que pasarlo a mol por litro. Entonces, el menos logaritmo de 0,15, en este caso es 0,82. Fíjense que es un valor menor a 7, por lo tanto es una solución ácida y es correcto con lo que venimos diciendo. En el segundo caso vemos el ejemplo de un hidróxido inorgánico, el hidróxido de sodio, que se disocia totalmente en catión sodio y en el anión oxidrilo. Si yo tengo 0,15 molar al inicio, luego de la reacción, eso va a estar totalmente disociado, entonces voy a tener 0,15 molar y 0,15 molar. Pero fíjense, yo estoy en una base. Estos 0,15 molar son de hidroxilo. Entonces, con esta concentración de hidroxilo, yo lo que voy a calcular es el pOH. Y a partir de ese valor puedo calcular el pH. Entonces, el menos logaritmo de 0,15, el mismo valor que antes, 0,82, es el valor de pOH. Si me está pidiendo el problema calcular el pH de esta solución, yo tengo que hacer 14 menos 0,82. Entonces, eso me da 13,18, es un valor de pH mayor a 7, menor a 14. Tengan en cuenta siempre que tiene que quedar entre 0 y 14 el valor de pH. Si les da un valor de pH mayor a 14, tienen que revisar los cálculos porque hay algún error. 13,18 es un valor de pH alcalino.